Y bienvenidos a la tercera unidad de esta unidad curricular Tecnología de los Alimentos. Esta unidad vamos a dedicarla a conocer los fundamentos de la conservación de alimentos. Y antes de comenzar a hablar de conservación de alimentos, debemos conocer las causas del deterioro, es decir, cuáles son esas razones por las cuales los alimentos se deterioran. Vamos a hablar un poquito acerca de deterioro de vida útil, deterioro físico, químico y biológico, recordándoles siempre que en las diapositivas de clase tienen la información más completa. Muy bien, ya conocemos, porque ese fue nuestro inicio en esta materia, cómo influye la composición química en la estabilidad, la vida útil, en esos procesos incluso de deterioro que nosotros comenzamos a observar en los alimentos. Y dependiendo de esa composición química, se pueden separar o clasificar los alimentos según sean perecederos o no perecederos. Todos tienen una vida útil limitada, eso es cierto, pero dependiendo de la composición, sobre todo, ya conocemos cómo influye la actividad de agua, es decir, esa cantidad de agua que está disponible para ser utilizada por los microorganismos, por las reacciones químicas, bioquímicas, que se van a traducir en deterioro. Entonces, siempre teniendo esto en cuenta como base, comenzamos a ver también otros aspectos que influyen en las características de deterioro que nosotros podemos observar. Fíjense, aquí les menciono la calidad higiénica y nutricional de un alimento depende tanto de factores externos como internos. Externos son ajenos al alimento en sí y los internos tienen que ver entonces con la condición de ese alimento. Esta es una diapositiva resumen de todo lo que vamos a ver. Tenemos entonces agentes físicos, agentes químicos y biológicos en general. ¿Ok? Hablemos un poquito acerca de estos agentes físicos. Tenemos en primer lugar las temperaturas extremas. Nosotros sabemos y conocemos cuáles son las temperaturas ideales de conservación, tanto en refrigeración como por congelación. Sin embargo, si hay temperaturas extremas de congelación que no sean adecuadas también para un tipo de alimento, podemos observar entonces daños o quemado del producto por esas bajas temperaturas. Pasa también al lado contrario, o sea, subiendo la temperatura, temperaturas extremas, tanto en el ambiente como en un lugar de almacenamiento. Por ejemplo, aquí les tengo la imagen de la lechuga. Los vegetales o las hortalizas de hojas que presentan una alta tasa de respiración se deshidratan rápidamente, por eso cuando compramos lechuga, cilantro, este tipo de hortalizas en el mercado, y si hay una alta temperatura en el ambiente, cuando llegamos a casa se ven marchitas, están deshidratadas. Entonces tenemos que cuidar, conociendo estos factores, nosotros entonces cuidamos, ¿sí?, la cadena de transporte, de almacenamiento, etc. La luz. Conocemos el efecto de la luz tanto artificial, ¿sí?, el bombillito, la lámpara, como la luz natural, la radiación solar, sobre algunos compuestos. Ahí promueve rancidez de lípidos, ¿sí?, también de coloración de producto, pérdidas de vitaminas, por ejemplo, entre otros. Entonces estos son agentes que van, dependiendo de la composición química del alimento, va a generar un efecto. Y agentes mecánicos, que quiere decir con toda esa manipulación, ¿sí?, que se le da al producto, y dependiendo de su fragilidad podía perder la integridad. Y, por ejemplo, en el caso del campo, la cosecha, la manera como se recolecte y se almacene, nosotros podríamos asegurar que se mantiene la calidad de ese producto o la integridad de ese producto. A la integridad me refiero a que no se rompa y no se exponga. El problema aquí, por ejemplo, un tomate que está sano, es que al momento de colapsar por el peso de lo que tiene, de todo el resto de la carga que tiene arriba, por ejemplo,
podría abrirse, y al estar abierto hay que exposición al ambiente y hay fácil contaminación por microorganismos y por plagas. Entonces allí también vendría una vía de deterioro. Algunos agentes químicos que podríamos mencionar: el oxígeno. Conocemos el efecto del oxígeno, por ejemplo, en la pérdida de vitaminas que son sensibles, que son lábiles a esta condición. También la influencia del oxígeno en procesos de rancidez de lípidos, por ejemplo, y también la presencia del oxígeno o la acción del oxígeno en este caso en las reacciones de oxidación de, por ejemplo, las enzimas fenolasas, que son las que generan este pardeamiento o el oscurecimiento enzimático. Otras condiciones podrían ser, por ejemplo, el pH. El pH de los alimentos es muy importante porque hay cierta limitación, digamos, del desarrollo, el crecimiento de microorganismos. Hay pHs a los que los microorganismos están limitados para desarrollarse y hay otros en los que podríamos decir están muy cómodos, son unas buenas condiciones para ellos desarrollarse. Entonces, también el conocer esta condición, este valor en el alimento nos ayuda a conocer su predisposición al deterioro. Y podríamos mencionar compuestos tóxicos que están relacionados también con estos agentes químicos que, aunque a simple vista muchas veces no podrían señalarse como un deterioro, afectan por supuesto la calidad y la inocuidad del producto, recordando que la inocuidad es la principal condición que debe cumplir cualquier alimento. Entonces, podríamos hablar dependiendo de las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, de granos. Si se exceden las condiciones de humedad ideales, podría darse la condición de desarrollo de mohos y, peor aún, micotoxinas, es decir, toxinas producidas por algunas de estas especies de mohos que son muy peligrosas y nocivas para la salud. También podríamos encontrar exceso de plaguicidas, cualquier residuo químico utilizado en las prácticas agrícolas, exceso también o presencia de antibióticos o medicamentos veterinarios utilizados en el tratamiento de enfermedades, digamos, en estos rebaños. Y en el caso de los agentes bioquímicos, bueno, con relación al deterioro, los que podríamos identificar en primer lugar sería la acción de enzimas, ¿sí?, que podrían generar entonces, como sabemos, en vegetales, oscurecimiento y excesivo ablandamiento del tejido vegetal, y también la rancidez, ¿sí?, también por enzimas, por lipasas en este caso. Ahora, cuando hablamos de agentes biológicos, entonces ya nos estamos refiriendo a esos organismos vivos que están presentes allí, que en primer lugar podríamos mencionar a los microorganismos, ¿sí?, a los microorganismos alterantes, ¿ok?, que corresponde a la primera imagen, a los que causan deterioro, porque ellos están separados, clasificados. No necesariamente los que causan deterioro son patógenos, no corresponde a esta condición. Sin embargo, dependiendo del grado de deterioro, hay mucha posibilidad de que se encuentren patógenos allí presentes. Por eso es que un alimento, cuando tiene mohos y dice, yo le quito solamente la capita y abajo no está dañado, eso es imposible que tú lo sepas a simple vista, porque lo que estás viendo es como la copita del árbol. Y allí créeme que hay raíces, es decir, los mohos ya cuando son visibles tienen estructuras que se han desarrollado tanto que logran ser visibles a nuestra vista. ¿Sí? Recordemos que son microscópicos, son microorganismos, organismos muy pequeños para nuestra visión. Y por supuesto, podrán mencionar algunos agentes biológicos patógenos, que también es importante tenerlos en cuenta, como el caso de Staphylococcus aureus, Salmonella, Entamoeba histolítica, que no es una bacteria, sino un parásito en este caso. Y muchas veces nos olvidamos, nos enfocamos solamente en los microorganismos y nos olvidamos de animalitos más grandes, que como insectos, aves, roedores, que también su presencia representa un riesgo y un agente causal de deterioro y pérdida de los alimentos. Ahora muy bien, vamos a hablar acerca de esos factores
que influyen en el desarrollo de los microorganismos en los alimentos. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las principales causas de pérdidas y de deterioro, de pérdidas económicas en alimentos, es por la visible crecimiento y desarrollo de microorganismos. Entonces, aquí que vamos a considerar, fíjense, todas las condiciones que son favorables para su vida. Entonces, hay factores intrínsecos de esos alimentos, de esos microorganismos que aquí están. Lo mismo que es alimento para nosotros, lo es para ellos, ¿sí? Todos esos nutrientes que están allí presentes. Y factores extrínsecos, así como para nosotros, la temperatura, el oxígeno, etc. Entonces, hablamos rápidamente, por supuesto en sus diapositivas tienen ejemplos y tienen mucha más información para dar contexto a esto. Cuando hablamos de esos factores externos, extrínsecos, relacionados, por ejemplo, a la humedad relativa, a la humedad del ambiente. Dependiendo de la humedad del ambiente, se va incluso a afectar, podría afectarse la humedad del producto. Porque recuerden que hay movimiento, el agua se mueve, ¿sí? De donde hay más hacia donde hay menos. Y si yo tengo un producto, por ejemplo, que no está bien empacado, bien sellado, y es de baja humedad, y la humedad del ambiente es mayor, esa humedad va a migrar hacia el alimento, lo humedece y hace entonces propicia la condición para el desarrollo de microorganismos. También cuando hay exceso de humedad, pasa mucho en las neveras, cuando hay condensación interna y hay ese exceso de humedad, es la condición idónea porque hay agua suficiente, agua disponible para la vida y comienza entonces el desarrollo de microorganismos, principalmente de mohos. La composición de la atmósfera es muy importante porque también, dependiendo de ella, se limita o no el desarrollo de microorganismos. Hay microorganismos que son como nosotros, aerobios, que necesitan oxígeno para la vida. Sin embargo, ellos son organismos mucho más desarrollados y adaptados a otras condiciones de vida. Podrían algunos estar en presencia o en ausencia de oxígeno y vivir y desarrollarse cómodamente. ¿Qué ocurre con esto? Que esto nos obliga o nos invita a nosotros a diseñar entonces, a partir de toda esta información, cuáles son los tratamientos que nosotros aplicamos a determinados alimentos para asegurar que esos microorganismos no estén presentes y por supuesto no lleguen al consumidor. Otra condición de vida para los microorganismos importante es la temperatura, así como para nosotros. Al igual que el ser humano ha desarrollado la capacidad de vivir en zonas muy áridas y muy calientes, como en zonas muy frías en las que, por ejemplo, una persona que ha vivido en un país tropical toda su vida, como yo, no los podría tolerar, podría decir que yo soy mesófila, ¿sí? Que yo estoy acostumbrada, soy un ser vivo que está cómoda en su condición de vida en esa temperatura media. ¿Sí? Hay microorganismos psicrófilos que están muy bien desarrollados a temperaturas muy bajas, incluso de congelación. Y está el grupo de los termófilos que sobrevive y están muy cómodos porque han desarrollado esa resistencia de vivir en condiciones de altas temperaturas. Por eso, fíjense que una temperatura máxima de 90 grados. Y en termófilos nos encontramos también a esporas, microorganismos que forman esporas como algunas bacterias y algunos mohos. Entonces, dependiendo también de esas condiciones y de saber cuáles son las características del alimento que tú elaboras, se pueden aplicar ciertos tratamientos para asegurarse entonces de que esos microorganismos no estén presentes. Ahora vamos con los factores internos. ¿A qué se refiere exactamente? A la disponibilidad de nutrientes, porque vuelvo y repito, lo que son alimentos para nosotros son alimentos para ellos. Entonces, en este caso, la disponibilidad de agua, de proteínas, de grasas, van a ser entonces esos nutrientes que le van a dar a él todas las condiciones idóneas para desarrollarse. Y esta imagen animada, fíjense que es la separación, muestra la separación o la fisión binaria de las bacterias. ¿Sí? Cuando están en condiciones ideales, hay una separación de esa célula, se comparte material genético y de una célula aparecen dos. Cada vez que esas
condiciones son necesarias: disponibilidad de alimentos, temperatura óptima, oxígeno o la atmósfera que sea adecuada para ese microorganismo. Si tenemos esas condiciones óptimas, cada 20 minutos cada célula se va a separar en dos. Por eso es que cuando de repente hemos tenido en algún momento un problema de electricidad, se dañó la nevera y había comida lista, preparada, refrigerada, a pocas horas se deteriora, porque si hay microorganismos allí presentes y están las condiciones dadas, ahí está la mesa servida, la temperatura aumentó porque se dañó la nevera, ya no está refrigerada, ya aumentó a una temperatura ambiente, es la condición para que cada una produzca, cada 20 minutos, produzca 2 células bacterianas. ¿Okay? Ese es el impacto que tiene el crecimiento de microorganismos. El pH, como les había comentado antes, también es limitante o favorecedor dependiendo del tipo de microorganismo. Hay algunos mohos y levaduras que son ácido resistentes y que podemos encontrarlas asociadas a ciertos productos. Y en el caso del Clostridium botulinum, que es una bacteria que forma esporas y también produce la toxina botulínica, que es una toxina neurotóxica peligrosa que puede ocasionar la muerte. Las condiciones de vida de esta bacteria es en alimentos que tienen un pH mayor a 4.5. No quiere decir que en todos los alimentos que con pH mayor a 4.5 hay Clostridium botulinum, no es eso, es una de las condiciones de vida ideales de esta bacteria. Por esta razón, como el riesgo es tanto, por lo general este tipo de alimentos entonces se aplican varios métodos de conservación. Entre uno de ellos sería la esterilización comercial, para poder entonces garantizar la aplicación de una alta temperatura superior a cualquier otro tratamiento convencional o cotidiano, para garantizar entonces la eliminación en el caso de que existiera este riesgo microbiológico. Y otros factores intrínsecos del alimento, bueno, ya habíamos hablado de la disponibilidad de nutrientes. Conocemos también el efecto de la actividad de agua, por supuesto, mientras más agua disponible, entonces vamos a tener mayor posibilidad de desarrollo de esos microorganismos. Y también algo bien importante, que son algunos de esos factores internos, es los componentes que están presentes en el alimento o en algunos de los ingredientes que nosotros podríamos utilizar. Son esos compuestos orgánicos que tienen un efecto antimicrobiano, así como habíamos visto en el caso de los antioxidantes, que son compuestos bioactivos que tienen cierta o tienen una función biológica específica, antioxidante, regulatoria en nuestro cuerpo. También hay compuestos que están en estos alimentos, como por ejemplo las especias en general, desde las hierbas, las liliáceas, como ajo y cebolla, los puerros también entran en esta categoría. Mostaza, clavitos de olor, canela, jengibre, pimienta negra, etc. Tienen actividad antimicrobiana y el uso de estos ingredientes también va a ayudar en cierta manera a limitar el crecimiento de microorganismos. Esto es información que hay que sacarla con pinza. La podemos discutir más a profundidad en clase. Y algunos defectos que podríamos encontrar en alimentos, bien sea natural o provocado, esto es bien importante cuando hablamos de deterioro para tener claros estos términos, es que un alimento alterado es ese alimento que sencillamente llegó al fin de su vida útil, que por cuales sean las condiciones ambientales o internas del alimento, ya se deterioró. No son provocadas, ¿sí? Es algo natural que ocurre porque todos los alimentos tienen una vida útil limitada. Ahora, cuando hablamos de un alimento adulterado, entonces estamos diciendo que hay una acción, ¿sí?, que se está tomando para encubrir un error, un defecto. Uno de los ejemplos más claros es la adulteración de la leche. Es uno de los productos más abusados y por eso se tiene que ser riguroso en el control de calidad de la leche antes de procesarla. Otra práctica fraudulenta es, por ejemplo, en el caso de carnes, agregar nitritos, que sabemos que tiene un efecto en el desarrollo de color rojo, rosado, por eso se utilizan en productos cárnicos embutidos. Entonces se utiliza en este caso para
mejorar el color de una carne que ya está oxidada, que tiene tiempo en un lugar de expendio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, la invitación final para este tema es reconocer y recordar que cada producto, cada ingrediente presenta características específicas. Conozco cuál es su composición, cómo están sus valores de esos nutrientes allí presentes, y esto, conocer la composición química de micronutrientes, macronutrientes y las características como la actividad de agua, es información necesaria justamente para elegir, para conocer cuál es la susceptibilidad al deterioro de ese producto, y a partir de esa información nosotros diseñamos entonces cuáles son los procesos de conservación que se van a aplicar para garantizar la calidad físico, química, microbiológica, sensorial, nutricional de esos productos. Este es un tema fascinante, vamos a conversar mucho al respecto porque la forma de evaluar este tema va a ser a través de la aplicación. Les voy a plantear casos que ustedes van a analizar junto, por supuesto, al siguiente tema, y van a ofrecer entonces respuestas y propuestas y resultados a estas situaciones. Entonces, como siempre, nos vemos en clase.